¿Por qué Jesús debe de venir al mundo en dos ocasiones? En torno al Mesías hay una cuestión que produce mucha confusión, particularmente en el pueblo judío. Hoy vamos a hablar de las razones por las cuales el Mesías tiene que venir al mundo en dos momentos distintos. Se trata de un asunto capital para entender correctamente el plan de salvación. Lo primero es dejar claro que todas las profecías, símbolos y tipos del Antiguo Testamento que hablan acerca del Mesías hablan de dos venidas distintas. Sin embargo, lo hacen de forma mezclada o amalgamada. Esto quiere decir que ni aun los mismos profetas entendieron cabalmente que en el plan de redención estaban proyectadas dos manifestaciones corporales del Mesías. Recordemos que ellos hablaron por inspiración de Dios y no por ellos mismos. De entrada suena absurdo e ilógico para cualquier tipo de mentalidad. ¿Por qué en dos ocasiones? Insisto, para los judíos es una idea muy extraña, pues ellos dan por hecho que el Mesías cumplirá en una sola aparición las profecías, las que a grosso modo son la unificación de todo Israel en la tierra prometida, así como el final de sus sufrimientos y de las guerras que ha tenido por siglos. También esperan que construya el templo en Jerusalén y así poder restablecer el sacerdocio levítico. Y claro, tienen la esperanza de que el Mashiach traerá la paz mundial y un reinado de armonía y justicia global. ¿Qué está sucediendo? Es sencillo. El pueblo de Israel tiene un velo espiritual que Dios mismo le puso, el cual le impide reconocer no solo que Yeshua es el Mesías, sino que debía de venir en dos ocasiones. Ellos no saben que el primer advenimiento del Señor tiene tres propósitos que están íntimamente relacionados y que no tienen nada que ver con la redención de Israel, ya que ésta se encuentra programada para la segunda venida, cuando Yeshua venga como el león de la tribu de Judá. Veamos esto gráficamente. El Mesías en su primera venida al mundo. ¿A qué vino? 1. Para expiar con su muerte por los pecados y transgresiones de todos aquellos y aquellas que, sin importar a qué pueblo pertenecen, se arrepienten de sus actos y vuelven a nacer por la fe en el Mesías y su obra. En ese momento pasan a formar parte de la iglesia novia. 2. Para cumplir por medio de su resurrección la ley, la Torá, en sustitución por su iglesia. Esto significa que a través de su muerte vicaria alcanzamos libertad de culpas y de condenación, es decir, la justificación legal de nuestras culpas. 3. Para formar y santificar a su iglesia novia, una congregación compuesta de un gran remanente gentil y de otro más pequeño de los judíos. Está estipulado que el tiempo de su formación es en 7 edades o tiempos, y ya han transcurrido un poco más de 2000 años desde que se inició esta edificación. Ahora bien, de acuerdo a la Biblia, hoy estamos viviendo el cierre de la séptima edad de la Iglesia, la última, llamada la Odisea. Antes de hablar sobre la segunda venida del Mesías, es imprescindible hablar sobre el cristianismo, del sistema religioso más fragmentado del mundo y el más influyente y poderoso a nivel global. Es fundamental dejar muy claro que Jesús no tiene nada que ver con esto, que Él no fundó religión alguna, sino que, basado en su nombre y en los muchos evangelios que hablan de Él, se fue formando esta religión que a través de los siglos llegó a ser lo que hoy vemos, la más multitudinaria, al grado de que hoy en día hay más de 1000 ramificaciones o denominaciones distintas y aproximadamente 3.000 millones de feligreses, lo que la convierte en la religión con el mayor número de seguidores. El tema de quién fundó el cristianismo es otro, y no es posible tratarlo en este video, pero dejo el link del audio correspondiente. Baste con apuntar que a pesar de que ese conglomerado de iglesias y religiones que hablan de Jesús, no significa que Él las haya fundado. Es vital distinguir entre la iglesia novia del Mesías y todo lo que comprende el cristianismo.
catolicismo, protestantismo en todas sus variantes, la Iglesia Ortodoxa, Testigos de Jehová, mormonismo, evangelismo, anglicanismo, iglesias mesiánicas, etc. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia de la segunda venida del Mesías? ¿Qué sucederá y cuándo será? La segunda aparición de Yeshua tiene varios aspectos y tiene estrecha relación con Israel. Veamos en términos generales. El Mesías en su segunda venida. La profecía bíblica indica que Él volverá cuando en la tierra esté sucediendo lo que se conoce como la gran tribulación, o bien la apretura de Jacob. Un periodo en el cual el mundo estará gobernado por la bestia, el llamado hombre de pecado, quien será ayudado por el falso profeta. Me refiero a las dos bestias de Apocalipsis 13. Se trata de un tiempo en el que el pecado será legalizado y la injusticia, la perversión, el orgullo y la soberbia humana van a escalar a grados alarmantes. En este mismo tiempo el pueblo de Israel será perseguido militarmente por una coalición multinacional de países árabes y gentiles dispuestos a borrarlo de la geografía. La profecía apunta a que de dicha situación Israel será salvado, mas no por su poder militar, económico y tecnológico, sino por la intervención directa de Dios. En esta misma aparición, Yeshua cumplirá algunas de las expectativas mesiánicas del pueblo de Israel, las que no vio en su primera venida, cuando vino como el Cordero de Dios. Por ejemplo, 1. Los verdaderos judíos serán juntados de entre todas las naciones en las que se encuentran y reunidos en la tierra de Israel. 2. El pueblo de Israel será liberado para siempre de todos sus enemigos terrenales. 3. El Mesías traerá la paz a nivel mundial en el reinado milenial e Israel será una nación especial para Dios. Sin embargo, y hay que decirlo, el Mesías no construirá el tercer templo de Jerusalén como los judíos esperan, particularmente los ortodoxos. La razón es que el ministerio sacerdotal, según el orden de Leví, el que consistía en ofrecer sacrificios de animales, entre otras ofrendas, ya fue cumplido por el Mesías, quien no solo es el Cordero perfecto y sin mancha, el sacrificio perfecto, sino el sumo sacerdote de los bienes eternos según el orden de Melquisedec, cuyo sacerdocio es de carácter inmutable. El pueblo de Israel rechaza esta idea porque no lo puede entender por la misma razón que no es capaz de ver a Jesús como el Mesías. Como se dijo, la causa es el velo espiritual que tienen, el que, por cierto, les será quitado por Dios en su segunda venida, cuando se cumpla esta palabra dicha por el profeta Zacarías en el capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Y ahora ya sabes por qué el Mesías había de venir en 2 ocasiones al mundo, y que aún tienes tiempo de arrepentirte y empezar a gozar de verdadera libertad y de recibir gratuitamente el don de Dios, el perdón de todas tus culpas, así como el nuevo nacimiento, el que buscaba Nicodemo, maestro de Israel, y que fue a visitar a Jesús de noche por miedo a los judíos. Quiero decir que todavía hay oportunidad de reconocer ante Dios, y no ante un líder religioso, que por más que nos esforzamos, al final del día nuestras obras no son provechosas, y que nuestros deseos y proyectos, lejos de beneficiarnos, darnos paz, alegría, estabilidad y poder, únicamente nos dan desasosiego, esclavitud, orgullo, sufrimiento, tristeza, ira, frustración, odio y sobre todo miedo. Sí, muchos miedos. Aún hay tiempo de reconocer que no podemos solos en un mundo que cada día se vuelve más hostil e inseguro y de hablar directo con él. Ahí donde te encuentres y seas quien seas, judío, cristiano, musulmán, ateo, agnóstico, rico, pobre, y aun si te consideras nadie, todavía hay tiempo, antes de que en su segunda venida se cumpla esta palabra.
Apocalipsis 1, 7 y 8. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Aún hay tiempo de conocer el verdadero amor, el de Dios. Sal de tu religión y sal de ti mismo. Tú decides. Hebreos 9:28. Así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.